Es un honor darles la bienvenida a esta ceremonia de investidura de doctorado honoris causa de la Universidad Hebraica. Un momento verdaderamente significativo para nuestra institución, no solo porque reconoce trayectorias excepcionales, sino porque en ellas encontramos reflejados los valores que nos definen y las aspiraciones que nos guían hacia el futuro. A continuación, me permito presentar a quienes integran nuestro presidium. Ingeniero Daniel Sadia, presidente del Consejo Directivo. Licenciado Isaac Meta, presidente del Comité Ejecutivo. Señor Alberto Nehmad, presidente del Comité de Amigos. Doctor Alejandro Spiegel, rector de la Universidad Hebraica. Doctor Daniel Feinstein, decano de Estudios Judaicos. Licenciado Alberto Romano, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Para dar inicio formal a esta ceremonia, invitamos al doctor Alejandro Spiegel, rector de la Universidad Hebraica, a dirigirnos un mensaje de bienvenida. Doctor Spiegel, por favor. Bienvenidos a la Universidad Hebraica, una universidad que es producto de un sueño sostenido desde hace más de 30 años por un grupo de personas con convicciones férreas y voluntades lúcidas y generosas. Una universidad abierta a la sociedad. Sí, es una institución judía abierta de y para todos los mexicanos. De hecho, solo la mitad de sus estudiantes pertenecen a la comunidad judía. Esta universidad hoy florece, crece. Crecen alianzas y estudiantes a lo largo y a lo ancho de Iberoamérica y más allá. Crecen nuevos espacios formativos como la reciente creación de la Cátedra Abierta de Ética Carlos Ginich. Crece con nuevas carreras y en un proceso constante de mejora académica que se traduce en experiencias de aprendizaje significativas e innovadoras para nuestros estudiantes. Crece en carreras y trayectos en educación, en la formación de maestros y directores, en estudios judaicos, hebreo y educación judía. También crece en su impacto dando respuesta a necesidades sociales, aún en áreas que podrían pensarse como no obvias para esta universidad, como la prevención y tratamiento de adicciones, el manejo de crisis, el liderazgo organizacional o distintos proyectos relacionados con el mejoramiento de las oportunidades de aprendizaje con inteligencia artificial. Para lograrlo, nuestra universidad se enraiza en su territorio y construye tramas sinérgicas con distintas organizaciones. Por otra parte, la Universidad Hebraica cree que hay que mejorar este mundo y orienta todas sus acciones y esfuerzos para aportar a ese futuro mejor, dentro y fuera de sus aulas físicas y virtuales. Y claro, es una universidad que hoy se viste de fiesta y honra a personas ejemplares que representan todos estos valores y nuestra propia configuración. Entonces, no es extraño que en el espejo de nuestra misión aparezcan tanto el doctor Cipriano Sánchez García como el licenciado Marcos Meta Cohen. Es que el doctorado honoris causa es una distinción especial. Solo puede ser otorgada por una universidad, una institución de educación superior que cotidianamente enseña, reconoce y otorga certificaciones muy precisas que requieren de trayectorias académicas y evaluaciones que sustentan las credenciales que emite. Y que, en este caso, en el doctorado honoris causa, se llenan los pulmones de aire puro,
Un aire puro que inspiran justamente estas dos personas ejemplares que, vale decir, fueron elegidas siguiendo todos los procedimientos formales establecidos en nuestras reglamentaciones. Finalmente, acompaño mi admiración y cálida felicitación a los dos homenajeados, con el profundo agradecimiento a los órganos de gobierno de nuestra institución por su apoyo y a todos los que han hecho posible esta magna ceremonia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Spiegel, por sus palabras que nos invitan a comprender la profundidad de este momento y el significado de lo que hoy celebramos. La investidura que hoy nos convoca no es solamente un acto simbólico, es una decisión institucional que reconoce trayectorias de impacto y trascendencia, que expresa con claridad qué trayectorias consideramos ejemplares y qué valores elegimos proyectar como universidad. Doy lectura al acuerdo del Consejo Directivo que habilita esta ceremonia. La Universidad Hebraica de México hace del conocimiento de esta asamblea el siguiente acuerdo. El doctorado honoris causa constituye el máximo reconocimiento que otorga nuestra institución y tiene como propósito distinguir trayectorias ejemplares que encarnan nuestros valores, nuestra misión y nuestro compromiso con la educación, la ética y el impacto social. La implementación de este reconocimiento responde a una decisión institucional de visibilizar liderazgos que inspiran, fortalecen vínculos y contribuyen de manera significativa al desarrollo educativo, comunitario y social, en coherencia con nuestra visión de Tikkun Olam. En fecha 14 de enero de 2026, se reunió el Comité de Selección de los Doctorados Honoris Causa, conformado por directivos y voluntarios de la Universidad Hebraica, así como por representantes del Comité Central de la Comunidad Judía de México y del Centro Deportivo Israelita, con el propósito de evaluar las candidaturas propuestas conforme a los criterios establecidos. Tras un proceso de análisis y deliberación, el comité resolvió, de manera unánime, otorgar el grado de Doctor Honoris Causa 2026 a las siguientes personalidades: al doctor Cipriano Sánchez García, rector de la Universidad Anáhuac, México, en reconocimiento a su liderazgo institucional ejemplar y a la excelencia con la que ha guiado su institución, por su compromiso con la formación integral de la persona y por su capacidad de tender puentes entre disciplinas, visiones del mundo y comunidades, promoviendo el diálogo, el respeto y la convivencia. Su trayectoria se distingue por impulsar espacios de encuentro en contextos cada vez más complejos, contribuyendo a la construcción de entornos de apertura y respeto, guiados por la claridad, la responsabilidad y la sensibilidad. Y al licenciado Marcos Metacoen, en reconocimiento a su destacada trayectoria como líder comunitario y filántropo, con más de 4 décadas de liderazgo en la vida comunitaria en México, América Latina, Israel y el mundo, así como por su contribución al desarrollo y fortalecimiento de instituciones e iniciativas sociales, educativas y filantrópicas, por su capacidad de construir comunidad, generar alianzas estratégicas, promover proyectos de alto impacto y por una vocación de servicio que ha consolidado su liderazgo como una figura central en el fortalecimiento de la vida judía contemporánea. A continuación, invitamos al licenciado Isaac Meta, presidente del Comité Ejecutivo de la Universidad Hebraica, a presentar la laudatio del doctor Cipriano Sánchez García. Buenas tardes. El doctor Cipriano Sánchez García es sacerdote de la Legión de Cristo,
filósofo y educador, cuya vida ha estado profundamente dedicada a la formación integral de la persona y a la construcción de comunidad desde una visión humanista y trascendente. Doctor en filosofía y especialista en antropología filosófica. Ha desarrollado una sólida trayectoria académica centrada en la dignidad humana y en la necesidad de formar personas capaces no solo de comprender el mundo, sino de transformarlo. Su pensamiento se distingue por una visión integral que articula conocimiento, valores y acción, promoviendo una educación orientada a la excelencia y al compromiso con la sociedad. A lo largo de su vida, ha desempeñado diversas responsabilidades dentro de la Legión de Cristo y el Regnum Christi, así como en el ámbito académico, donde destaca su labor como académica, sino también el desarrollo de líderes con conciencia ética y vocación de impacto. Su trayectoria se caracteriza por su capacidad de tender puentes entre disciplinas, entre visiones del mundo y entre comunidades. Ha promovido el diálogo, el respeto y el encuentro en contextos cada vez más complejos, contribuyendo activamente a la construcción de espacios donde la diversidad se convierte en una fortaleza. De manera particular, reconocemos su cercanía y su compromiso con la comunidad judía de México, así como su papel como aliado en la complejidad del momento actual, en el que, frente a la polarización, la desinformación y el resurgimiento de expresiones de intolerancia, su voz ha sido una presencia constante de equilibrio, claridad y responsabilidad, distinguiéndose por su apertura al diálogo y su firme compromiso con la construcción de una sociedad más informada, más respetuosa y más humana. En reconocimiento a esta trayectoria, la Universidad Hebraica distingue en el doctor Cipriano Sánchez García una labor académica excepcional, una visión educativa integral orientada a la excelencia y a la acción, así como un compromiso profundo con la formación de personas capaces de contribuir desde sus valores a la construcción de un mundo más justo y más consciente. Su capacidad de tender puentes, su cercanía con nuestra comunidad y su compromiso cotidiano con el diálogo y la convivencia lo convierten no solo en un referente académico, sino en un aliado y amigo en la tarea compartida de fortalecer la vida comunitaria y enfrentar juntos los desafíos de nuestro tiempo. Invitamos al doctor Cipriano Sánchez García a pasar al frente. El doctor Cipriano recibe de manos de nuestro rector las insignias que lo acreditan como doctor honoris causa de la Universidad Hebraica. Cada una de estas insignias porta una tradición universitaria centenaria. Representan la búsqueda del conocimiento, la responsabilidad ética y el compromiso con la sociedad. Hoy, estos símbolos adquieren una dimensión particular. Reconocen una trayectoria que ha sabido articular pensamiento, valores y acción. Una vida que demuestra que la educación no termina en el aula, sino que se proyecta en el servicio a los demás.
Muchas felicidades, doctor Cipriano Sánchez García. Lo invitamos a dar unas palabras. Muy buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Saludo particularmente a las autoridades académicas de la Universidad Hebraica de México. Gracias especialmente por todo lo que ustedes han construido como una maravillosa universidad. También saludo especialmente a los distinguidos miembros del claustro. Saludo a mis compañeros de la Universidad de Anáhuac, México, mis compañeros de comunidad sacerdotal y religiosa, y por supuesto también a todos nuestros queridos amigos de la comunidad judía, a quienes ustedes saben que se les quiere, se les estima y se les respeta muchísimo. Recibo este doctorado honoris causa con profunda gratitud y quiero decirlo desde el inicio. La verdadera recipiendaria de este doctorado es la Universidad de Anáhuac, la institución que con tanto cuidado y fraternidad se ha vinculado a la comunidad judía a lo largo de muchos años. Especialmente quiero reconocer al padre Raymond Cosgrave, a nuestro gran amigo el padre Jesús Kirce y a todos los rectores que han ido construyendo ese vínculo entre la comunidad judía y la Universidad de Anáhuac para hacer de nuestra universidad un lugar seguro para todos sus hijos y para todas sus hijas. Es una institución, la Universidad de Anáhuac, que cada día se esfuerza por servir a la persona y a México desde la educación. Creo que la generosidad con la que ustedes me han hecho el honor muy merecido de otorgarme este doctorado honoris causa es no solo un reconocimiento académico hacia una persona, sino también hacia una historia compartida de un nosotros que me precede y me sostiene. La Universidad de Anáhuac, México. La Universidad Hebraica nació del empeño de una comunidad que conoció en carne propia el precio de la exclusión. Y sin embargo, no construyó sus espacios para encerrarse, sino para abrirse desde la solidez de la propia identidad. Esto es en sí mismo una lección universitaria de primer orden. Que dos universidades construidas sobre tradiciones diferentes se reconozcan mutuamente no es un gesto diplomático, es un acto de civilización. Recibir este honor de la Universidad Hebraica en México tiene para mí un significado muy profundo. Vengo de una tradición católica y precisamente por eso lo vivo como un gesto de confianza entre tradiciones que durante siglos aprendieron, a veces con dolor, a pasar de la sospecha al encuentro, del recelo al diálogo y de la distancia a la amistad. Este camino que celebramos no comenzó aquí. Tiene una historia que vale la pena nombrar. Hace poco más de 60 años, un rabino polaco-americano llamado Abraham Joshua Heschel caminó hasta el Vaticano para reunirse con Pablo VI. En el tiempo del concilio, Heschel llevaba consigo una convicción que había madurado en los campos de la memoria y el dolor, que judíos y cristianos no podían seguirse mirando con recelo cuando el mundo entero buscaba y necesitaba un testimonio común. Fruto de aquel diálogo y de la valentía de muchos, nació Nostra Aetate, la declaración conciliar de la Iglesia Católica que reconoció el vínculo espiritual que une con la fe cristiana a la comunidad judía y condenó toda forma de antisemitismo. Un camino que todos los papas recientes, también terminando recientemente con el Papa León XIV, han vuelto a recorrer. Heschel formuló el desafío con una precisión que no ha envejecido. Él decía, el problema es cómo combinar la lealtad a la propia tradición con la reverencia por las tradiciones diferentes. Él lo decía en un libro que escribió en el año 1965 que se titula No Religion is an Island. Él no dijo que hubiera que resolver las tensiones. Dijo que había que sostenerlas.
Esto es lo que hace el diálogo verdadero. No disuelve las diferencias, las habita con respeto. Y eso es lo que esta universidad ha practicado durante décadas y lo que este doctorado hoy vuelve a expresar. Siguiendo el ejemplo de Abraham, nuestro padre en la fe, judíos y cristianos reconocemos que la vida es la respuesta a una llamada y la educación es la transmisión de una promesa que no nos pertenece, pero que estamos llamados a custodiar y a proponer. Esto es lo que hace una universidad cuando decide abrirse al otro. No la ausencia de un arraigo en lo propio, sino la valentía de que ese arraigo te mueva hacia el otro. Permítanme compartir con ustedes otra figura bíblica que también nos pertenece a todos, que es la figura del profeta Samuel. Él es el sabio que no gobierna, sino que forma a quienes gobiernan. Es la figura, si ustedes me permiten, de la universidad. Dios le encarga a Samuel encontrar al hombre que conduciría a Israel por el camino del bien. Y Samuel siempre busca entre los pequeños. Elige a Saúl, de la tribu más insignificante, Benjamín, el último de su familia, hijo de Cis. Tampoco candidato a ser rey, que el día de su elección lo encuentran escondido entre el equipaje. Él no quiere ser rey. Y eso es precisamente lo que le hace elegible. Pero con el tiempo, Saúl cede al poder. Y Samuel tiene que plantársele enfrente y decirle, obedecer vale más que los mejores sacrificios. Y lo hace con firmeza y también con lágrimas, porque Samuel amaba a Saúl. Luego unge a David, también el más pequeño de los hijos de Jesé, en Belén de Efrata, y le transmite la herencia más importante, la capacidad de escuchar a Dios y de abrirse a una sabiduría que lo supera ampliamente. Una escucha que se recoge en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. David, ya rey, mira su palacio de cedro y piensa en el arca de Dios, que vive todavía en una tienda, porque a él no le será dado construir el templo. Y eso le duele a David. Y Dios le responde recordándole de dónde lo tomó, del pastizal, de detrás del rebaño. Y David, ante esta promesa, no responde con un plan. Se sienta en la presencia del Señor y se pregunta, ¿quién soy yo para que me hayas traído hasta aquí? Esa pregunta es la del hombre que sabe que la misión lo supera. Y también es la pregunta que toda universidad debería enseñar a hacer. La pregunta que lleva a descubrir que toda la misión de nuestra vida nos supera. Creo que este doctorado pone en nuestro corazón 3 palabras: encuentro, estudio y servicio. Encuentro porque la tradición judía ha convertido la mesa del hogar, la sinagoga y la escuela en lugares donde se aprende a preguntar, a discutir y a no dar nada por descontado. En ese amor al estudio y a la pregunta, yo también veo un espejo donde la Universidad Católica tiene que aprender a reconocerse. Hay algo que ambas tradiciones comparten: el convencimiento de que el Tikkun Olam, la reparación del mundo, no es una metáfora, sino un programa. El estudio, la justicia, el cuidado del otro no son virtudes privadas, son obligaciones. Estudio porque la universidad existe para honrar a la inteligencia humana, para abrirla, para ensancharla, para ayudarla a buscar la verdad con rigor y con humildad. En estos tiempos, como ya el rector nos recordaba,
de polarización y desinformación, nuestras universidades están llamadas a ser lugares donde se piensa con calma, donde se argumenta con respeto, donde la complejidad de la vida se toma en serio. Y en tercer lugar, servicio. Servicio porque no estudiamos solo para saber más, sino para servir mejor. En un país como México y en un mundo como el que se asoma a nuestra vida cada día, un mundo herido por tantas desigualdades, la educación es siempre una palabra del Papa Francisco, amigo también de grandes judíos. La educación es siempre un acto de esperanza. Y al mismo tiempo es una forma muy concreta de responsabilidad. Vivimos en un momento extraño. El mundo tiene más instrumentos de comunicación que nunca y sin embargo hay más dificultad para escucharse que nunca. Las identidades se vuelven trincheras. La polarización no es solo un fenómeno político, es una crisis de la cultura del diálogo. En ese contexto, el gesto de la Universidad Hebraica hacia mi persona y hacia la Universidad de Anáhuac, a quien represento, tiene un peso muy particular. Honrar a alguien que viene de otra tradición, no a pesar de su diferencia, sino reconociendo de que en esa diferencia hay algo que vale la pena escuchar. Esto, querido rector, queridas autoridades, esto es contracultural. Esto es lo que las universidades deberían ser siempre. Quisiera que este doctorado no sea solo un punto de llegada, rector, lo has comentado, sino un nuevo punto de partida, un compromiso a trabajar por un futuro compartido entre nuestras instituciones, más espacio de diálogo entre profesores, proyectos conjuntos, iniciativas donde nuestros estudiantes también puedan convivir, discutir y aprender juntos. El profeta Miqueas, que todos compartimos, nos recuerda lo que se nos ha mostrado como bueno: practicar la justicia, amar la misericordia, caminar humildemente ante Dios. Algo que recogió el Papa Francisco al hablar de una cultura del encuentro como la alternativa a la cultura del descarte. Esta trilogía, Mishpat, Behesed, Behatzenea, es también un valioso programa universitario. Gracias por este honor. Gracias por este honor. Toda rabá a Hakabod Haseh. Muchas gracias por este honor. Ani mekabel אותו רק בשמי, que recibo no solo en mi nombre, el גם בשם Universitat Anáhuac, sino también en nombre de la Universidad Anáhuac. וכל אלו שהלכו איתי, y de todos los que han caminado conmigo. שנמשיך לעבוד יחד, que sigamos trabajando juntos, מתוך הזהות שלנו וידידות עמוקה, desde nuestra identidad y en profunda amistad. למען משיקו יותר צודקת, por un México más justo, יותר אחדותית ושלום. שלום עליכם. Muchas gracias, doctor honoris causa Cipriano Sánchez García, por sus palabras, que honran el espíritu de este reconocimiento y enriquecen profundamente este momento. Nos recuerdan el valor del diálogo y el encuentro entre tradiciones, el compromiso con la educación y la responsabilidad que compartimos en la construcción de una sociedad más justa y más humana. A continuación,
Damos paso a la presentación de nuestro segundo homenajeado. Invitamos al ingeniero Daniel Sadia, presidente del Consejo Directivo de la Universidad Hebraica, quien presentará la laudatio del licenciado Marcos Meta Cohen. Buenas tardes a todos. Hoy para mí este momento tiene un significado profundamente especial, porque presentar al licenciado Marcos Meta Cohen no es solamente presentar a un líder comunitario excepcional. Es presentar a alguien a quien conozco prácticamente toda mi vida. Conozco a Marcos desde que yo tenía 13 años. Y a lo largo de todos estos años he sido testigo no solo de lo que ha logrado, sino sobre todo de quién es. Desde joven Marcos ya mostraba algo distinto, era y sigue siendo un líder nato. Fue fundador de un movimiento juvenil de mi colegio que marcó a toda una generación, Noir Lenoir. Pero también lo recuerdo como ese joven baterista del colegio que encontraba en la música una forma de conectar, de expresarse y de pertenecer. Y esa esencia, esa necesidad de construir, de sumar, de ser parte de algo más grande, nunca cambió. Con el tiempo, esa energía se transformó en liderazgo comunitario. Un liderazgo que lo llevó a asumir responsabilidades fundamentales. Presidente de la Federación Mexicana de Universitarios Judíos, de la Federación Universitaria Sionista Latinoamericana, del Centro Deportivo Israelita, de Tribuna Israelita, de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí y del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Pero más allá de los múltiples cargos que ha ocupado, lo que verdaderamente distingue a Marcos es cómo ejerce ese liderazgo. Porque Marcos no lidera desde la posición, Marcos lidera desde el compromiso, desde el ejemplo y desde la inspiración que despierta en los demás. Durante más de 4 décadas ha impulsado, acompañado y fortalecido innumerables iniciativas sociales, culturales, educativas, deportivas y filantrópicas. Ha dedicado su vida a construir comunidad, a formar generaciones y a tender puentes entre México, dentro de México, América Latina, Israel y el mundo. Su impacto también es global, como vicepresidente del JCC Global, la Confederación Mundial de Centros Comunitarios Judíos, como vicepresidente mundial de Maccabi World Union, formando parte del President's Forum y del Board of Trustees, y como miembro del Board del Jewish Founders Network, entre muchas otras responsabilidades. A lo largo de su trayectoria, ha sido reconocido por diversas instituciones nacionales e internacionales, recibiendo, entre otros, el Premio Herzl de la Organización Sionista Mundial, el Young Leadership Award del American Jewish Joint Distribution Committee y el Premio Instituto Cultural México e Israel. Pero si hay algo que verdaderamente define a Marcos, es su capacidad de convocar voluntades, convocar talento, convocar a las personas a creer que pueden ser parte de algo más grande que ellas mismas. Y hay algo más que hoy no puedo dejar de reconocer. Marcos no ha recorrido este camino solo. He tenido también el privilegio de conocer de cerca a Vivian, su esposa, una mujer extraordinaria, quien además de haber colaborado con nosotros en la Universidad Hebraica como parte del comité ejecutivo, ha sido una socia, compañera y pilar fundamental en muchos de los proyectos filantrópicos y voluntarios que han impulsado juntos, particularmente a través de la Fundación Meta Sade. Lo que han construido juntos es, en muchos sentidos, un proyecto de vida basado en valores, en compromiso, en una profunda responsabilidad hacia los demás. Y eso se siente en cada institución que han tocado, se siente en cada proyecto que han impulsado y se siente en la comunidad que hoy somos. En un mundo donde muchas veces el liderazgo se mide por logros individuales, Marcos nos ha enseñado algo mucho más valioso, que el verdadero liderazgo es el que construye comunidad, el que forma personas, el que deja huella en los demás. Por todo ello, por su trayectoria, por su calidad humana, por su vocación de servicio y por el impacto profundo que ha tenido en nuestra comunidad, la Universidad Hebraica se honra en otorgarle el doctorado honoris causa. Querido Marcos, hoy reconocemos todo lo que has hecho, pero sobre todo reconocemos quién eres. Muchas felicidades.
Invitamos al licenciado Marcos Meta Cohen pasar al frente. El licenciado Marcos Meta Cohen recibe de manos de nuestro rector las insignias que lo acreditan como doctor honoris causa de la Universidad Hebraica. Las insignias que hoy se le confieren representan el vínculo entre la universidad y quienes desde la acción contribuyen a fortalecer la vida en comunidad. En este caso, reconocen una trayectoria que ha hecho de la construcción de comunidad, el liderazgo y el compromiso social una forma de generar impacto y de dar continuidad a los valores que sostienen a una sociedad. Muchas felicidades, licenciado Meta. Lo invitamos a dirigirnos un mensaje. Estoy muy emocionado. Muy distinguidas autoridades de la Universidad Hebraica, admirado doctor Cipriano Sánchez García, adorada familia, queridas amigas y amigos, muy buenas tardes. Quisiera comenzar con una imagen que me acompaña esta tarde. Hace poco más de un siglo, mis 4 abuelos partieron de Damasco rumbo a México, llevando consigo casi nada, lo esencial: la fe, la familia, las tradiciones y valores de su vida judía, la esperanza de encontrar un mejor horizonte para ellos y para sus descendientes, y la certeza de que la educación es la única herencia que ningún exilio puede arrebatar. Hoy, al recibir este doctorado honoris causa que me confiere el Consejo Universitario de esta prestigiada casa de estudios, pienso inevitablemente en ellos. Porque este reconocimiento, más que un punto de llegada, es un eslabón en una cadena que ellos comenzaron a forjar y que a nuestras generaciones nos corresponde seguir tejiendo. Recibo esta distinción con profunda emoción, pero debo decirlo con honestidad, con un sentido de responsabilidad que pesa aún más que el orgullo. Porque honores como este no se limitan a celebrar lo recorrido, nos confrontan con una pregunta más exigente: ¿qué estamos dispuestos a seguir construyendo a partir de aquí? Mi gratitud más profunda a la Universidad Hebraica, una institución a la que quiero, a la que admiro, y que encarna con claridad una idea que considero esencial: que la educación no es un fin en sí mismo, sino la herramienta más poderosa para transformar al ser humano y a través de él a la sociedad. El rabino Lord Jonathan Sacks lo expresó con precisión inolvidable:
La educación es la conversación entre generaciones. En esa frase aparentemente simple late una verdad fundamental. Educar no es únicamente transmitir conocimiento, es construir continuidad, formar identidad, proyectar futuro. Es, en un sentido más alto, un acto de responsabilidad intergeneracional. Estimado padre Cipriano, es un verdadero privilegio compartir con ustedes este reconocimiento. Hemos coincidido en el Consejo de la Cátedra Shimon Peres por la Paz, en los esfuerzos por construir el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, un espacio donde el diálogo no era una aspiración teórica, sino una práctica exigente y profundamente fecunda. Su trayectoria es testimonio de lo que significa educar en su dimensión más elevada. No como acumulación de información, sino como formación integral de la persona. No para preparar al éxito, sino para despertar la conciencia. Y es precisamente ahí donde nuestras visiones se encuentran. Porque si algo caracteriza nuestro tiempo, no es la falta de información, sino la ausencia de criterio para discernirla. No es la escasez de voces, sino la creciente incapacidad para escucharnos. En ese contexto, la educación, la verdadera educación, deja de ser importante y se vuelve sencillamente indispensable. Martin Buber afirmaba que todo vivir auténtico es encuentro. Y sin embargo, vivimos un tiempo en el que el encuentro escasea. Un tiempo en el que las diferencias que debieran ser fuente de riqueza se han convertido en motivo de ruptura. Y en el que el otro ha dejado de ser interlocutor para convertirse con demasiada frecuencia en adversario. Frente a ello, la advertencia de Elie Wiesel adquiere una vigencia inquebrantable e inquietante. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Y la indiferencia quizás es la forma más peligrosa de fractura social, aquella en la que el otro sencillamente deja de importar. Por eso, el diálogo ya no puede ser entendido como una opción. Es una responsabilidad ética. Y la educación es la condición que lo hace posible. Educar implica formar personas capaces de pensar con rigor y de cuestionar con honestidad, capaces de sostener la complejidad sin caer en la simplificación, capaces de discernir sin destruir, de debatir sin deshumanizar y de construir sin excluir. Permítame decir algo que no siempre se dice con la claridad que merece. Una de las grandes tentaciones de nuestro tiempo, y muy en particular en los espacios de liderazgo comunitario, es refugiarse en lo conocido. Repetir prácticas heredadas. Administrar la inercia como si fuera convicción. Privilegiar, en nombre de una supuesta unidad, la uniformidad. Evitar el conflicto. Aplazar la conversación difícil. Tolerar formas de exclusión, a veces sutiles y a veces no tanto, hacia quienes piensan, viven, aman
o creen distinto. Pero eso no es unidad, es fragilidad disfrazada de consenso. Abraham Infeld, uno de los grandes pensadores de la educación judía contemporánea, lo ha formulado de un modo memorable. Unidad no significa uniformidad. Asumir esa idea en serio implica algo mucho más exigente: estar dispuestos a incomodarnos, abrir espacios reales de inclusión, cuestionar nuestras propias estructuras y reconocer que muchas de nuestras prácticas, por tradición, por costumbre o por simple inercia, han dejado de ser suficientes y en algunos casos han dejado incluso de ser justas. Por eso, quiero hoy hacer un llamado respetuoso, pero firme, a quienes ejercen liderazgo comunitario y muy especialmente a quienes están comenzando a asumirlo. No emulen sin cuestionar. No repitan por inercia. No administren estructuras como si fueran verdades permanentes. Atrévanse a pensar. Atrévanse a proponer. Atrévanse a transformar. Porque el mundo que viene no responderá a las lógicas del pasado. Y nuestras comunidades, si quieren seguir siendo relevantes, tendrán que evolucionar con valentía. No para perder su esencia, sino para preservarla a través de la renovación. Hoy estoy convencido de algo fundamental. No podemos seguir educando para un mundo que ya no existe, ni formar a las nuevas generaciones con herramientas del pasado para enfrentar los desafíos del futuro. Y no podremos aspirar a construir comunidad si antes no somos capaces de formar personas con identidad, con criterio, con sensibilidad y con propósito. En ese mismo sentido, también la filantropía está llamada a evolucionar. No puede limitarse a la generación espontánea o a la generosidad espontánea. Debe convertirse en una herramienta estratégica de transformación. Invertir en educación, en liderazgo y en comunidad no es una opción virtuosa, es una necesidad urgente si queremos incidir de manera significativa en el futuro. Shimon Peres decía que el mayor aporte de los judíos a la historia es la insatisfacción. Nunca estamos satisfechos. No la insatisfacción entendida como inconformidad estéril, sino como esa tensión productiva entre lo que existe y lo que aspiramos a construir. Motor silencioso de toda transformación auténtica. A lo largo de más de 4 décadas de vida comunitaria, he tenido el privilegio de participar en múltiples iniciativas, proyectos e instituciones. Pero también he aprendido que los logros individuales son inevitablemente limitados y que son las construcciones colectivas las que verdaderamente trascienden. Nada importante se construye en soledad. Por eso, este reconocimiento lo recibo con gratitud, pero también con la plena conciencia de que pertenece a muchos. A mi amada Vivian, compañera de toda una vida, mi raíz y mi sostén. A nuestros adorados hijos Carlos, Tere y Tania, a nuestros yernos Eddie y Víctor, a nuestros pequeños nietos Sam y Judy,
Todos ellos son la razón más honda de cuanto hago. A mi padre, Zichrono Libraja, que me marcó con su ejemplo de trabajo arduo, vocación de servicio y amor por la comunidad. A mi madre, aquí presente, mi faro y mi inspiración, por su inagotable curiosidad intelectual, su aguda sabiduría y su alma libre. A mis hermanos y primos, por respaldar siempre y sin cuestionamientos mi labor. A mis amigos, muchos de ellos aquí. A mis compañeros de labor, mis maestros, en el camino, en múltiples causas y en las diversas instituciones. A sus voluntarios, a sus profesionales que me han permitido servir, aprender y crecer en todas ellas. Todo lo que he buscado construir tiene un propósito muy claro: contribuir, aunque sea modestamente, a que nuestros hijos, y ahora también nuestros nietos, puedan vivir un mundo mejor. Un mundo donde la comunidad no sea un espacio pasivo de pertenencia, sino un proyecto activo de responsabilidad compartida. Un mundo donde la educación no solo prepare para vivir, sino que enseña a vivir con sentido. En nuestra tradición, el Pirkei Avot, la ética de los padres, nos recuerda que no estás obligado a completar la obra, pero tampoco eres libre de desistir de ella. En esa enseñanza hay una verdad profundamente exigente, pero también profundamente esperanzadora. Nos recuerda que la grandeza no está en terminar la tarea, sino en asumirla, que el sentido no está en llegar, sino en construir. Hoy recibo este honor con gratitud, pero también con absoluta claridad. Esto no es el epílogo de una trayectoria. Es una pausa en el camino, un llamado a redoblar el compromiso y una invitación personal y colectiva a asumir con seriedad la responsabilidad de nuestro tiempo. Porque el verdadero reto no es preservar lo que hemos heredado, sino ser dignos de aquello que decidamos transmitir. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda, pero inevitable. ¿Estamos formando comunidades que realmente sepan incluir, dialogar y construir? ¿O simplemente estamos administrando inercias que nos dan tranquilidad, pero no futuro? El mundo que van a habitar nuestros hijos y nuestros nietos no se va a definir por lo que dijimos, sino por lo que tuvimos el valor de transformar. Por eso, el llamado es claro: a educar mejor, a liderar con mayor valentía y a construir comunidades más abiertas, más relevantes y más humanas. Si lo hacemos, no habremos resuelto todos los desafíos, ni nos corresponde hacerlo, pero sí habremos cumplido con nuestra parte. Y tal vez, dentro de algunos años, cuando nuestros hijos y los hijos de ellos miren hacia atrás, no recordarán nuestros cargos, ni nuestros títulos, ni nuestros reconocimientos. Recordarán algo mucho más importante: si tuvimos o no el coraje de cambiar lo que sabíamos que debía cambiar. Ese es el compromiso que hoy asumo ante todos ustedes, y esa es la responsabilidad que con humildad los invito a compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor honoris causa Marcos Meta. Sus palabras nos dejan una reflexión clara y vigente. La comunidad no es algo dado, es algo que se construye todos los días,
desde la responsabilidad, el compromiso y la acción consciente. Para cerrar esta ceremonia, invitamos al doctor Daniel Feinstein, decano de Estudios Judaicos de la Universidad Hebraica, a dirigirnos un mensaje. Buenas noches a todos. Los antiguos oradores en Yiddish, estoy hablando hace 80 años, decían: antes de comenzar a hablar voy a decir unas palabras. En este sentido quiero aclarar algo que me parece importante. Con los dos homenajeados no hemos coordinado, realmente no sabía lo que iban a decir, ni ellos ni yo, pero hay una sintonía espiritual, intelectual tan poderosa que ustedes la notarán a continuación, así que no es plagio, es simplemente esa combinación que ocurre cuando seres humanos tienen ciertas sensibilidades espirituales y culturales. Esta hora exige grandeza moral y audacia espiritual. Con estas palabras concluía el telegrama que el rabino y teólogo Abraham Yoshua Heschel, el rabino de mi rabino, le envió al presidente John Kennedy el 20 de junio de 1963. El contexto no era menor: una invitación a la Casa Blanca a líderes del movimiento por los derechos civiles. Heschel respondió con una exigencia que desbordaba la retórica protocolaria. No pedía discursos pulidos ni gestos simbólicos. Reclamaba algo más difícil y por ello más verdadero: actuar con grandeza moral y audacia espiritual. Hoy esas palabras resuenan con una vigencia inquietante. ¿Qué vínculo puede trazarse entre aquel telegrama enviado hace más de medio siglo y esta ceremonia en la que honramos a dos distinguidos líderes con el grado de doctorado honoris causa, la más alta distinción que una universidad puede otorgar? En el doctorado tradicional se reconoce la excelencia académica, la producción de conocimientos, la rigurosidad de la investigación, la capacidad de enseñar y transmitir un campo del saber. El doctorado honoris causa, en cambio, desplaza el eje. Se celebran vidas. Se reconoce una contribución significativa a la sociedad, una trayectoria marcada por la entrega y una ejemplaridad que trasciende disciplinas y credenciales. En términos de Manuel Levinas, podríamos decir que aquí no se trata solo del conocimiento, sino de la subordinación ética al rostro del otro. No del saber como saber mismo, sino del saber que se deja interpelar por la responsabilidad y el amor. Hoy celebramos la vida de dos grandes personas: el padre, el doctor Cipriano Sánchez García, desde su larga trayectoria en educación, la vida universitaria y la formación espiritual, y al licenciado Marcos Meta Cohen, desde el mundo empresarial, el liderazgo comunitario y la filantropía. ¿Qué tienen en común estas dos personas? El servicio a los demás. En una época asignada por el individualismo extremo, ambos provienen y encarnan tradiciones que colocan en el centro a la familia, como lo escuchamos, la comunidad y el bien común. Si recurrimos a una imagen bíblica, lo que en nuestro tiempo se necesita no son nuevas profecías de diluvio, sino constructores de arcas. Hombres y mujeres capaces de preservar lo valioso en medio de un torbellino de odio, incertidumbre y tecnologías tan disruptivas como a veces incontrolables. El padre Cipriano y el licenciado Meta
son cada uno a su modo constructores de estas arcas. Cuando los discursos antisemitas logran permear espacios académicos y redes sociales, el padre Cipriano ha trabajado para que los estudiantes judíos de la Universidad Anáhuac, nuestros queridos vecinos, se sientan seguros, reconocidos y miembros plenos de la comunidad universitaria. No es una tarea obvia, ni sencilla en un contexto donde nuevas narrativas, a menudo disfrazadas de crítica legítima, derivan en formas renovadas de demonización y exclusión. Promover un ambiente académico que respete la diversidad y el desarrollo personal no es una tarea fácil. El licenciado Marcos Meta, por su parte, ha encarnado un liderazgo judío global que no teme cuestionar el status quo. Desde su activismo estudiantil a favor de los derechos de los judíos de la Unión Soviética, su activismo en la comunidad Monte Sinai, el movimiento Maccabi Mundial y todo lo que ya se ha mencionado, así como su apoyo a iniciativas inclusivas e innovadoras para jóvenes y adultos, y su impulso a proyectos de investigación aplicada. Su trayectoria expresa una voluntad constante de renovar y enriquecer la experiencia de ser judío en el siglo XXI. En una Europa desgarrada por guerras, revoluciones, crisis económicas, polarizaciones políticas y desesperación, y estoy tentado a decir, como en algunas películas, cualquier coincidencia con la actualidad es pura casualidad, el ya mencionado filósofo Martin Buber escribió en 1923 un pequeño volumen que se ha convertido en un clásico en las humanidades y en las ciencias sociales. Ich und du, yo y tú. En esta obra, Buber plantea una serie de ideas que configuran una filosofía dialógica que desafiaba a las corrientes convencionales como el positivismo lógico, el individualismo, el existencialismo ateo o el individualismo radical. El centro de la condición humana se revela en las relaciones interpersonales. Por eso afirma Buber, como ya fue mencionado, y no es plagio, toda vida verdadera es encuentro. Este es un momento de encuentro, en mi opinión, de encuentro entre personas diversas que creen en la hermandad del género humano como creados a imagen y semejanza de Dios. Este es un encuentro entre judíos y cristianos, siguiendo y traduciendo en hechos las enseñanzas de los documentos ya mencionados por el Padre, como Nostra Aetate o Dabru Emet del lado judío, que nos impulsan a un diálogo que no sea simplemente diplomático o utilitario, sino que esté basado en nuestra propia esencia como comunidades hermanadas de fe. Este es un encuentro entre personas que valoran el Tikkun Olam, la mejora del mundo. Y esta tarea no puede realizarse en soledad, requiere de los otros. Nos toca vivir y activar en una verdadera encrucijada de la humanidad. Un ejemplo es lo que ocurre en estas 2 semanas en el calendario judaico, que te parece una montaña rusa de emociones y de sensaciones. La semana pasada recordamos el día del Holocausto, de la Shoah, hoy el Yom HaZikaron, mañana el día de Yom HaAtzmaut de la Independencia, con emociones tan diversas de dolor, de sufrimiento, de recuerdo, de celebración. Y es el momento y el mundo en que nos toca vivir, querramos o no, como tal. ¿Qué es grandeza moral? Grandeza moral implica ante todo la capacidad también de rectificar y transformarse, lo que en nuestras tradiciones se llama por un lado metanoia o teshuvá, en el caso judío, que implica también sostener en una tensión fecunda din vehesed, justicia y misericordia, cuya combinación dignifica la condición humana. En una era atravesada por un utilitarismo que amenaza con vaciar el sentido de la educación, la Universidad Hebraica sigue afirmando el valor de las humanidades, de las tradiciones religiosas y de la memoria cultural. Los desafíos son inmensos. En México, toda América Latina, el mundo en general, Israel, no hay lugar donde no. Nos resistimos a aceptar que la fuerza bruta,
el poder sin control o la prepotencia definan el rumbo del nuevo orden internacional. Como nos enseña el salmista, Sur merraba setov, bakesh shalom, berrofeu, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y persíguela. Rechazamos un utilitarismo amenazante, deshumanizante y un culto ciego a un progreso desbocado y excluyente. Nos preocupa la degradación del medio ambiente, nuestra casa común, la maravillosa creación de la cual somos custodios, pero no dueños. Nos afecta la injusticia social y la evanescencia de la empatía humana. Vivimos entre la tragedia y la redención, entre la desolación y la esperanza. El padre Cipriano y el licenciado Meta encarnan este principio que ya se mencionó antes, licenciado Marcos, cuando decía que no estás obligado a cumplir toda la tarea, pero no puedes dejar de, por lo menos, iniciarla. De nosotros depende hacer lo propio. ¿Qué es audacia espiritual? Audacia espiritual, como lo mencionaba Heschel en este telegrama al presidente de los Estados Unidos, significa la capacidad de formular preguntas difíciles y necesarias. Significa atreverse a ir en contra de la corriente con base a las convicciones más profundas. Significa intentar que lo que los demás consideran imposible. La audacia espiritual consiste en tomar seriamente las enseñanzas más excelsas de nuestras tradiciones espirituales. Necesitamos revisar nuestras instituciones, interrogar nuestras ideas heredadas, depurar los dispositivos que organizan nuestra convivencia. Es preciso remover el óxido inevitable que se adhiere a toda estructura atravesada por las relaciones de poder y la convivencia. La audacia espiritual es comprender que continuidad no significa repetición mecánica, y preservar la memoria cultural y la identidad no equivale a refugiarnos en la nostalgia, evadiendo los desafíos del presente. Como dijo Abraham Yoshua Heschel hace 50 años, y como lo encarnan nuestros homenajeados, esta es la hora para la grandeza moral y la audacia espiritual. Gracias. Gracias, doctor Feinstein, por sus palabras. Y hoy no solamente hemos entregado y otorgado un reconocimiento, se ha hecho algo más profundo. Hemos reconocido como comunidad educativa aquello que consideramos digno de permanecer. Hemos afirmado las trayectorias que no solo destacan, sino que dejan huella. Aquellas que construyen, que sostienen y que con el paso del tiempo se convierten en referencia para otros. Porque reconocer no es solamente mirar hacia atrás, es también asumir una responsabilidad hacia adelante. Las historias que hoy hemos honrado nos recuerdan que el conocimiento, cuando se une a la ética y la ética a la acción, tiene la capacidad real de transformar vidas, instituciones y sociedades enteras. Nos recuerdan también que formar no es un acto neutral, es una toma de postura. Es elegir qué valores transmitimos, qué preguntas abrimos y qué mundo ayudamos a construir. Que este momento sea entonces una invitación compartida a seguir construyendo con intención, a seguir enseñando con responsabilidad y a seguir formándonos con la conciencia de que cada decisión, por más pequeña que parezca, deja una marca como la que ustedes han dejado, nuestros homenajeados esta noche. Muchas felicidades, Mazel Tov,